un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo del poder absoluto francés, nació con un profundo odio hacia Francia. 1769. La isla mediterránea de Córcega, el pueblo de Ajaccio, bañado por un sol ardiente. En la familia del abogado local, Carlo Bonaparte, nace un niño. La familia pertenece a una nobleza antigua, aunque bastante modesta, un título sonoro en el papel, pero con pocos recursos para mantener el estatus que ello implica. Al niño le ponen por nombre Napoleón. Aquí se encuentra la principal ironía histórica, que al principio cuesta creer. Apenas un año antes de su nacimiento, Córcega pasó a estar bajo el control de la corona francesa. Este cambio fue sangriento y sumamente doloroso. Los habitantes locales, orgullosos e independientes, resistieron con desesperación a los invasores armados. El pequeño Napoleón creció bajo un ambiente de profundo resentimiento hacia los conquistadores, mientras escuchaba con atención las historias de combates guerrilleros en las montañas. Su historia no comienza con un patriotismo ardiente, ni con amor a una gran patria. Comienza con una sensación aguda y ardiente de ocupación. Un hombre que no hablaba francés hasta los 10 años logró que toda Europa hablara el idioma de su imperio. Hoy descubrirás cómo un marginado provincial pasó de ser un teniente pobre a convertirse en el amo del continente. Paso a paso, reconstruiremos sus brillantes maniobras tácticas en Austerlitz y entenderemos por qué el Código Civil perduró más que cualquier territorio conquistado. Y la pregunta principal, ¿por qué este niño, que devoraba las biografías de César y Alejandro Magno, terminó repitiendo no solo su gran triunfo, sino también su error más fatal? A los 9 años, este niño corsario se encuentra en un mundo completamente extraño y aterrador. Su padre logra que obtenga una beca real, y Napoleón viaja al continente, a una escuela militar en Brienne. El contraste es impactante. En lugar del cálido mar y la libertad, lo esperan las frías y grises salas de piedra de Champaña. En lugar de su lengua natal, un idioma desconocido. En Brienne, se convierte instantáneamente en un completo extraño. No tiene protectores ricos, ni dinero de bolsillo, y para los demás cadetes, hijos de la alta aristocracia francesa, él es simplemente un bárbaro de una isla recién conquistada. Lo molestan constantemente. Se ríen de su extraño acento, que choca al oído, de sus torpes maneras provincianas, y lo llaman despectivamente el pequeño corso. Cualquier otro niño en su lugar probablemente se habría rendido. Habría intentado agradar a los poderosos, tratar de encajar a cualquier costo o simplemente huir. Yo mismo recuerdo lo difícil que es ser el nuevo en un grupo. Pero aquí se trataba de una presión social sistemática y cruel. Napoleón elige una estrategia completamente distinta. Ante las burlas, simplemente guarda silencio. Ese silencio no es señal de sumisión ni de miedo. Es una acumulación lenta de ira interna y la formación de una voluntad inquebrantable. Construye a su alrededor un muro impenetrable. Si no puede superarlos en riqueza, decide hacerlo en disciplina. La única escapatoria segura ante las humillaciones diarias se volvió la biblioteca escolar. Pero allí sucedía algo mucho más profundo que un simple pasatiempo adolescente por la lectura. Napoleón no buscaba en los libros entretenimiento ni una forma de evadirse. Se obsesionaba con las obras de Plutarco y se sumergía por completo en las biografías de Julio César y Alejandro Magno. Mientras sus arrogantes compañeros franceses hablaban de chismes de la corte, él avanzaba mentalmente con las legiones romanas por la Galia. Estudiaba con detalle cómo César conquistó a los antepasados de esos mismos chicos que ahora se burlaban de él. Estos antiguos generales dejan de ser para él simples figuras históricas. Se convierten en sus interlocutores personales, los únicos referentes dignos con los que comienza a medir su propia vida. Al leer cómo Alejandro conquistó Asia en su juventud, el exiliado corso, vestido con un uniforme de cadete desgastado, encuentra en ellos
el modelo a seguir. Es una elección consciente de su destino futuro. La magnitud de sus ídolos sienta las bases de esas ambiciones irracionales y aterradoras que luego lo llevarán a redibujar las fronteras de los estados. Aprende a pensar no en términos de un patio escolar, sino en categorías imperiales. Pero la infancia, incluso una tan dura y aislada, termina de repente. Napoleón apenas tiene 15 años cuando llega una noticia grave desde casa. Carlos Bonaparte ha muerto. La muerte de su padre no es solo una tragedia personal, sino un cruel catalizador de todos los acontecimientos futuros. La familia queda prácticamente sin recursos para sobrevivir, con enormes deudas y niños pequeños a su cargo. La viuda está desesperada, y los acreedores exigen pagos. En ese momento, sucede un cambio definitivo. Las ilusiones se desvanecen. Napoleón comprende que el antiguo escudo nobiliario no alimentará a sus hermanos y hermanas. El soñador que vivía en un mundo de héroes antiguos debe convertirse de inmediato en un pragmático duro. El peso de la supervivencia de toda la familia recae sobre los hombros de un adolescente. Desde ese día, ya no tiene derecho a debilidades, dudas, ni largas reflexiones. Debe actuar, y hacerlo con la máxima eficacia para sacar a su familia de la pobreza. Este solitario y humilde corso parecía condenado al olvido, pero Francia se sumía en el caos, y en medio de ese desorden, la artillería, una ciencia de precisión y destrucción, se convirtió de repente en la habilidad más valiosa, y él era el mejor en ella. El caos de la revolución devoraba a sus propios hijos, pero para el joven oficial de artillería, Napoleón Bonaparte, ese desorden sangriento se convirtió en la escalera perfecta para ascender. Para entender cómo un desconocido corso pudo elevarse tan rápido, hay que mirar su arma principal. No era la espada, ni una voz potente, ni un valor ciego. Era la matemática. En la escuela militar, destacó en las ciencias exactas, especialmente en geometría y en el manejo de la artillería. Terminó la promoción en primer lugar absoluto. En la imaginación popular, los cañones son simplemente una fuerza bruta y ensordecedora, estruendo, humo corrosivo, destrucción ciega. Pero para Napoleón, la artillería era una ciencia rigurosa de trayectorias perfectas. Al observar el campo de batalla, lleno de cráteres, no veía una multitud de personas gritando, sino un gigantesco plano geométrico. Ángulos de elevación del cañón, distancias hasta el objetivo, correcciones por el viento, cálculo exacto del peso de la carga de pólvora. Su famoso genio militar no era una intuición mística ni un don divino. Era una habilidad palpable para resolver en fracciones de segundo una compleja ecuación espacial, mientras las balas silbaban a su alrededor. Por primera vez, esta inteligencia fría y casi mecánica se hizo realmente visible en 1793. En el sur de Francia, estallaba una rebelión contra el gobierno republicano. La ciudad portuaria más importante, Tolón, cayó en manos de los británicos. Una enorme flota inglesa entró en el puerto de aguas profundas, y la joven república quedó al borde de un golpe mortal. Las tropas francesas sitiaban la ciudad durante semanas. El mando cambiaba constantemente, y desde París enviaban a dirigir el asedio, ora a un artista, ora a un médico. Una y otra vez lanzaban a los soldados a ataques frontales sin sentido contra las imponentes murallas de piedra, y se bañaban en sangre. Todos actuaban por inercia. Y entonces llega Napoleón al campamento. Toma el mapa, examina personalmente las posiciones, y su mente matemática produce una solución que impresiona por su elegante sencillez. Asaltar toda la ciudad sería un error. Derribar los muros gruesos, una pérdida de recursos. Hay que encontrar ese punto de apoyo que cambie todo el tablero. Señala una pequeña altura sobre la bahía, la captura del fuerte Laguiette. La idea fue genial porque ningún general veterano la había concebido, aunque estaba justo frente a ellos.
Apoderarse de ese diminuto fuerte daba control total de fuego sobre toda la bahía del puerto. Si se llevan allí cañones pesados, los barcos británicos quedarían atrapados. Tendrían que arder anclados bajo un fuego cruzado o partir rápidamente hacia mar abierto. Y sin el apoyo de la artillería naval ni el suministro de víveres, la ciudad se rendiría por sí sola. Napoleón dirige personalmente la instalación de las baterías bajo el fuego enemigo. El plan funciona con una precisión aterradora. Los franceses toman la altura, las bolas candentes vuelan hacia el mar, y la imbatible flota británica, presa del pánico, corta las amarras y levanta las velas apresuradamente. Los ingleses se retiran, abandonando a sus aliados franceses a su suerte. Tolón cae. Por esta impecable solución táctica, Bonaparte fue ascendido al rango de general de brigada. Tenía solo 24 años. Reflexionen sobre esa cifra. Bajo el antiguo régimen monárquico, los oficiales esperaban las estrellas de general durante décadas, basándose únicamente en el linaje noble. La revolución eliminó esas reglas, creando una meritocracia estricta. Demuestra resultados, salva a la nación, y lo obtendrás todo. Pero esta vertiginosa carrera también tenía un lado mucho más oscuro. El triunfo en Tolón lo convirtió en un héroe nacional, un salvador de la patria frente a un enemigo externo. Sin embargo, la verdadera magnitud de su implacable crueldad interior se reveló poco después, en las calles de su propia capital. En otoño, los realistas parisinos levantaron un motín armado contra el gobierno. Una multitud enfurecida, de varios miles, se dirigió hacia los edificios oficiales. Los políticos, aterrorizados, se encerraron en sus oficinas. Necesitaban urgentemente a alguien que no titubeara frente a sus propios compatriotas. Llamaron al joven héroe de Tolón. Aquí surge un contraste aterrador que hiela el alma. El hombre que acaba de salvar a la nación en la guerra debe ahora dirigir un arma mortal contra los habitantes de París. Cualquier otro oficial en su lugar habría empezado a dudar. Habría intentado negociar, disparado tiros de advertencia por encima de las cabezas, solo para intimidar. Pero Napoleón no pierde tiempo con sentimentalismos. Para él, los rebeldes no son compatriotas con derecho a protestar. Son simplemente una masa física que altera el orden, una ecuación que debe ser restablecida a cero. Ordena desplegar la artillería directamente en las estrechas calles de la ciudad. La elección de municiones habla por sí misma. No se trata de balas sólidas que atraviesan edificios, sino de perdigones. Miles de pequeñas bolas de plomo que convierten el cañón en una escopeta gigante. Cuando la multitud densa se acerca, Bonaparte no duda en dar la orden de disparar. Los perdigones caen sobre los atacantes a quemarropa, atravesando a las personas y destruyendo las filas al instante. La sangre empapó el empedrado parisino. El levantamiento fue sofocado en cuestión de minutos. Este episodio complica para siempre su retrato histórico. Ya no es solo un soldado valiente con un corazón ardiente. Es un estratega, completamente carente de frenos internos cuando se trata de mantener el poder. Para él no hay diferencia entre una flota enemiga y una multitud parisina. Si se interponen en su lógica, serán eliminados. Él salvó a la República. Pero el agradecimiento de los políticos duró poco. Lo enviaron a comandar el ejército más miserable de Francia. Hambriento, harapiento y desmoralizado, el ejército de Italia. Eso debía marcar el fin de su carrera. Sin embargo, se convirtió en el inicio de su leyenda. En marzo del año 1796, el general Napoleón Bonaparte, de 26 años, llegó a su nuevo ejército. Pero lo que encontró no era un ejército. Era una multitud de vagabundos desesperados. Los soldados no recibían su paga desde hacía meses. Vestían harapos, y muchos iban descalzos. La disciplina se había desmoronado. Los oficiales habían perdido todo respeto, y batallones enteros se negaban a cumplir órdenes. Estaban atrapados en las frías estribaciones alpinas, hambrientos y amargados.
mirando hacia la rica y soleada Italia como un sueño inalcanzable. Cualquier otro comandante en su lugar habría empezado por exigir a París dinero, provisiones y uniformes, o habría intentado imponer el orden con fusilamientos y castigos. Bonaparte hizo algo completamente distinto. Reunió a esos desarrapados frente a él y pronunció un discurso. No les prometió dinero por parte del gobierno, porque sabía que no había fondos. En cambio, les habló de la gloria, la victoria, el botín y las fértiles tierras de Italia que les esperaban. No apeló a su sentido del deber, sino a su hambre y ambición. Soldados, están desnudos, mal alimentados. Quiero llevarlos a las llanuras más fértiles del mundo. Provincias ricas, grandes ciudades estarán bajo su mando. Allí encontrarán honor, gloria y riquezas. Fue casi como hacer un pacto con el diablo. No les pidió morir por ideales abstractos de la República. Les ofreció tomar lo que les pertenecía por la fuerza. Y esa brutal y voraz sinceridad funcionó. Las palabras fueron más poderosas que cualquier arma. La multitud hambrienta se convirtió de nuevo en un ejército. Pero solo con palabras no bastaba. Los soldados, curtidos en combate, habían visto a muchos políticos elocuentes. Tenían que notar que ese pequeño general, con ojos ardientes, estaba dispuesto a pagar el mismo precio que ellos. La primera oportunidad se presentó en la batalla de Lodi. Los franceses debían tomar un estrecho puente de madera sobre el río Adda, que estaba siendo barrido por la artillería austriaca a corta distancia. El primer ataque se estancó bajo un fuego intenso. Los soldados se agacharon. Entonces, en ese momento crítico, Napoleón no se quedó atrás mirando el mapa. Él mismo lideró a los granaderos en la carga. Bajo las mismas balas, al frente de todos, el puente fue tomado. Después de esa batalla, los soldados, admirados por su valentía, le dieron un apodo que lo acompañaría para siempre: el Pequeño Cabo. Era la máxima forma de reconocimiento. No era un jefe, era uno más de ellos. El apogeo de esta leyenda naciente fue la batalla de Arcole. Durante 3 días, el ejército francés intentó sin éxito romper la defensa de los austriacos. El punto clave volvió a ser un puente. Todos los ataques fueron rechazados con grandes pérdidas. Las tropas estaban agotadas y la moral caía. Parecía que la batalla estaba perdida. Entonces, ocurre una escena que pintores y poetas representarán y describirán. Napoleón ve cómo sus soldados retroceden una vez más desde el puente bajo un fuego infernal. En un momento crítico, toma la bandera, salta de su caballo y gritando ¡Adelante!, corre por el puente bajo las balas. A su alrededor caen los ayudantes. Él mismo casi muere, pero sigue avanzando. Ese acto estaba más allá del cálculo táctico. Fue un impulso puro, un acto de liderazgo absoluto, cuando una persona con su voluntad y ejemplo intenta cambiar el curso de la historia. Al verlo, los soldados se vuelven y lo siguen con ímpetu. La batalla fue ganada. La leyenda nació. Después de una serie de victorias impresionantes, el Imperio Austríaco, una de las potencias más grandes de Europa, solicitó la paz. Y aquí, Napoleón volvió a sorprender a todos. No esperó órdenes desde París. No actuó como un general que cumple instrucciones. Se comportó como un gobernante. En octubre del año 1797 se firmó la paz en Campo Formio. Napoleón dictó personalmente las condiciones. Austria reconoció todas las conquistas de Francia en Italia. Él, en solitario, redibujó el mapa de Europa, creó nuevas repúblicas y desplazó antiguas dinastías. El gobierno en París quedó en shock, pero no pudo hacer nada. A los vencedores no se les juzga. El general se convirtió en procónsul, en una fuerza política autónoma. Regresó a París no solo como un héroe, sino que se volvió demasiado popular, demasiado peligroso para el gobierno. Tenían que deshacerse de él, y le ofrecieron un sueño digno de Alejandro Magno: conquistar Oriente, la campaña en Egipto.
La campaña en Egipto, a primera vista, es una estrategia pura y fría. Un golpe directo al principal enemigo de Francia, Inglaterra, a través de sus rutas comerciales hacia la India. Tiene sentido, pero si se analiza con más detalle, toda la operación parece extraña. En mayo del año 1798, zarpó de Tolón una flota colosal. Más de 300 embarcaciones transportaban a 35.000 soldados, una armada comparable a la famosa Armada Invencible Española. Pero a bordo no iban solo militares. Junto a ellos navegaban 167 científicos, matemáticos, químicos, astrónomos, artistas, ingenieros, lingüistas. No parecía una campaña militar. Era como un sueño infantil hecho realidad. El sueño de un niño de Córcega que devoraba la biografía de Alejandro Magno y soñaba con repetir su expedición hacia Oriente. Napoleón llevaba consigo no solo un ejército para conquistar tierras, llevaba un ejército para conquistar conocimientos. En El Cairo, fundaría de inmediato el Instituto de Egipto, un centro dedicado al estudio de la antigua civilización. Era algo más que una guerra. Era la invasión de una época en otra. Después de un agotador cruce por el mar Mediterráneo, el ejército desembarca en Egipto. Los soldados, acostumbrados a los campos verdes de Europa, se enfrentan a un infierno. El calor es insoportable, escasea el agua, las tormentas de arena azotan sin piedad, y la disentería se extiende. Maldicen a su general y a esta tierra desértica. Los guerreros locales, los mamelucos, los atacan constantemente desde sus rápidos caballos árabes. Los franceses están exhaustos y desmoralizados. Y así, el 21 de julio, cerca de El Cairo, dos ejércitos se enfrentan en una batalla decisiva. En el horizonte, apenas visibles a través del calor abrasador, aparecen tres gigantescas pirámides. Para los soldados franceses, muchos de ellos campesinos comunes, era un espectáculo de otro mundo. En ese momento, Napoleón, comprendiendo que sus hombres necesitaban no un orden táctico, sino un propósito, cabalga frente a los batallones formados en cuadro. Señala los antiguos monumentos y pronuncia una frase que quedará grabada para siempre. ¡Soldados! 40 siglos os observan desde la cima de estas pirámides. Fue un acto genial. Transformó a los fatigados invasores en partícipes de la eternidad. No hablaba con soldados, hablaba con la historia misma. Ese día, la disciplina y la táctica francesas derrotaron a la furiosa pero caótica caballería mameluca. El camino hacia El Cairo estaba abierto. El triunfo parecía completo. Mientras Napoleón celebraba su victoria en tierra, en el mar se desataba una catástrofe. El almirante británico Horatio Nelson recorría incansablemente el Mediterráneo en busca de la flota francesa, y la encontró. El 1 de agosto del año 1798, la flota británica apareció en la bahía de Abukir, donde los barcos franceses estaban anclados. El almirante francés confiaba en su posición. Sus barcos formaban una línea, protegidos por bancos de arena, y parecían invulnerables. Nelson atacó al atardecer. Envió parte de sus barcos entre la línea francesa y la costa, atrapando al enemigo en un fuego cruzado. Fue audaz, casi imposible, y sin embargo, funcionó. La batalla nocturna se convirtió en un infierno de fuego. Los barcos franceses, uno tras otro, se transformaban en antorchas ardientes. El clímax fue la explosión monstruosa del buque insignia Orián, que iluminó el cielo a decenas de kilómetros a la redonda. Al amanecer, casi toda la flota francesa había sido destruida. En un instante, el ejército victorioso se convirtió en 35.000 prisioneros, encerrados en tierra extranjera. El camino de regreso estaba cortado. La aventura militar fracasó. La gran expedición hacia el este se convirtió en una lucha desesperada por sobrevivir en una provincia aislada. El ejército fue diezmado por la peste y las constantes rebeliones. Pero mientras los soldados morían,
Los científicos seguían trabajando. Medían templos antiguos, copiaban jeroglíficos, estudiaban la flora y fauna del Nilo. Y un día, durante la construcción de fortificaciones cerca de la ciudad de Rosetta, uno de los soldados encontró una singular losa de basalto negro. En ella estaba grabado el mismo decreto en 3 idiomas: griego antiguo, que los expertos conocían, y 2 formas de escritura egipcia antigua, la demótica y la jeroglífica, que seguían siendo un misterio completo. Era la clave, el código para toda una civilización que había permanecido en silencio por miles de años. El objetivo militar de la expedición había fracasado por completo, pero su producto inesperado, este fragmento accidental de piedra, resultó ser más valioso que cualquier territorio o tesoro. A veces, los descubrimientos más grandes surgen de los errores más monumentales. El ejército estaba atrapado, y el comandante, desesperado. Cualquier otro general en su lugar habría sido deshonrado y habría terminado su carrera. Pero Napoleón, al recibir noticias sobre la crisis política en Francia, no vio en esa catástrofe un final, sino una oportunidad única. En secreto, abandona su ejército, sube a uno de los fragatas que quedaron intactas y navega hacia Francia, no como un general derrotado, sino como un futuro gobernante. Al abandonar el ejército en Egipto, Napoleón regresó a Francia no como un desertor, sino como un salvador. Y, para su sorpresa, el país estaba listo para recibirlo. Se encontró con un verdadero pantano político. El gobierno, conocido como el Directorio, estaba sumido en la corrupción y era impotente. 10 años de revolución, terror y guerras habían agotado por completo al pueblo. La gente estaba cansada del caos, de los eslóganes vacíos y de los políticos que cambiaban cada año. Francia ya no deseaba libertad, quería orden. No esperaba un ideólogo, sino un líder. Una mano firme que pusiera fin a ese desorden interminable. Napoleón no tomó el poder por la fuerza. Llegó a un vacío que parecía hecho a su medida. La conspiración se gestó rápidamente. En ella participaron las mentes más brillantes de París, incluyendo al astuto ministro de Relaciones Exteriores, Talleyrand. El plan era simple y elegante: simular la amenaza de un golpe jacobino para, bajo ese pretexto, obligar a ambos consejos legislativos a trasladarse desde París al Palacio Rural de Saint-Cloud. Allí, rodeados de tropas leales, se les persuadiría para que entregaran el poder a los salvadores de la patria. El día decisivo fue fijado, el 9 de noviembre de 1799, según el calendario revolucionario, el 18º día de Brumario del 8º año, una fecha que pasaría a la historia como el fin de la Revolución Francesa. Pero en el momento decisivo, todo salió mal. Cuando Napoleón, rodeado de granaderos, entró en la sala de sesiones del Consejo de los 500, no fue recibido con miedo, sino con furia. Los diputados, vestidos con togas rojas al estilo romano, se levantaron de sus asientos. No vieron ante ellos al héroe de Italia y Egipto, sino a un posible dictador, un César que llegaba al Senado con la espada en mano. La sala estalló en gritos. ¡Abajo el dictador! ¡Fuera de la ley! Este grito, ¡fuera de la ley!, durante el período del terror, equivalía a una sentencia de muerte. Los diputados lo rodearon, lo empujaron, le arrancaron las charreteras. Y entonces ocurrió lo impensable. El gran general, que no conocía el miedo bajo el fuego enemigo, se desconcertó. Se puso pálido, comenzó a tartamudear y no pudo pronunciar ni una palabra coherente. El hombre que comandaba ejércitos quedó indefenso frente a una multitud de enardecidos legisladores. Sus soldados tuvieron que sacarlo literalmente de la sala. Parecía que el golpe de Estado había fracasado. En ese momento, quien hizo historia no fue Napoleón, sino su hermano menor, Lucien Bonaparte, que por una feliz coincidencia presidía ese mismo consejo.
Al ver el pánico de su hermano, Lucien salió corriendo al patio donde estaban los soldados. Saltó a un caballo, sacó una espada y se la puso en el pecho a Napoleón. Un gesto teatral genial. Les gritó a los soldados que en la sala del consejo no había representantes del pueblo, sino puñaladores, comprados por Inglaterra, que acababan de intentar asesinar a su general. Juró que él mismo atravesaría el corazón de su propio hermano si osaba amenazar la libertad de Francia. La mentira era monstruosa, pero funcionó. Los soldados creyeron. Al son de los tambores, los granaderos entraron en la sala. Los diputados, aterrados, salieron huyendo, saltando por las ventanas hacia el jardín. El poder fue tomado sin derramamiento de sangre. Esa misma noche, a varios diputados que habían huido, los reunieron apresuradamente para darle al golpe de Estado una apariencia de legalidad. Obedientemente, votaron por la disolución de la Directorio. En su lugar, se estableció un gobierno de 3 cónsules. Bonaparte figuraba como el primero entre iguales. Formalmente, seguía siendo una república. 3 cónsules, casi como en la antigua Roma. Pero la expresión «primero entre iguales» era un engaño. Todo el poder real, el ejército, las finanzas, el nombramiento de ministros, estaba concentrado en manos del primer cónsul. Los otros 2 solo eran meros figurantes. La revolución, que había comenzado 10 años antes, con la toma de la Bastilla en nombre de la libertad, terminó con un silencioso trazo de pluma que legalizó la dictadura. Él obtuvo el poder. Pero Francia estaba en ruinas, las arcas vacías, la delincuencia en los caminos, una economía destruida. Ahora debía demostrar que no solo era un gran general, sino también un gran constructor. Y comenzó por enfrentar la batalla más dura de todas, la ley. Lo primero que abordó fue el dinero, no el ejército, ni la política exterior, sino lo que es la sangre de cualquier nación, las finanzas. Francia estaba en bancarrota. La revolución dejó tras de sí montones de billetes sin valor que nadie aceptaba. No había confianza alguna en el Estado. Así, en 1800, se creó el Banco de Francia. Y eso permitió estabilizar la situación financiera del país. Parece una frase seca del libro de texto, pero fue un terremoto. Por primera vez en muchos años, el país contó con un franco sólido y confiable, respaldado por oro. Surgió un mecanismo capaz de otorgar créditos a la industria, el comercio y la construcción. La economía, que durante 10 años había estado agonizando, comenzó a respirar. Pero reconstruir la economía era solo la mitad del trabajo. Era necesario reorganizar la sociedad misma, que se había fragmentado. Antes de Napoleón, en Francia existían alrededor de 400 códigos legales diferentes. En París se juzgaba bajo unas normas y en Marsella bajo otras. El aristócrata y el campesino tenían derechos completamente distintos. Un caos jurídico heredado de la Edad Media. Napoleón reunió a los mejores juristas del país y les asignó una tarea: crear un código unificado y claro para todos. Él mismo, sin ser jurista, presidió decenas de sesiones, examinando cada detalle con la precisión de un artillero, calculando la trayectoria de un proyectil. El resultado fue el Código Civil, que más tarde sería conocido como el Código de Napoleón. La revolución, pero no en las calles con la guillotina, sino en el papel. Con un solo trazo de pluma, el código eliminó el feudalismo. Establecía la igualdad de todos ante la ley y la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Qué significaba esto en la práctica? El hijo del zapatero y el hijo del duque eran ahora iguales ante la justicia. Tu casa, tu tierra, ahora realmente son tuyas, y nadie puede quitártelas sin una decisión legal. La carrera profesional podía lograrse por talento, no por origen. Este documento se convirtió en el sistema operativo para un mundo nuevo, y cuando su imperio cayera, el código permanecería.
serviría como base para los sistemas jurídicos de decenas de países alrededor del mundo. Después de poner orden en las finanzas y las leyes, Napoleón decidió organizar también su propio poder. El título de primer cónsul ya no le bastaba. Quería fundar una dinastía, transmitir el poder por herencia y estar a la altura de los antiguos monarcas de Europa. El niño de Córcega, que en su infancia había leído con pasión las biografías de César, decidió convertirse en emperador. El 2 de diciembre del año 1804, la Catedral de Notre-Dame en París. Toda la nobleza de Francia, generales, ministros y diplomáticos se reunieron para la ceremonia de coronación. Para darle la máxima legitimidad al evento, desde Roma trajeron especialmente al Papa Pío VII. Según una tradición de siglos, era el Papa, representante de Dios en la tierra, quien colocaba la corona sobre la cabeza del nuevo monarca, simbolizando que su poder provenía de Dios. Todo transcurría según el protocolo: misa solemne, cantos, el murmullo del órgano. Y llegó el momento culminante. El Papa tomó en sus manos la pesada corona de oro para colocarla sobre la cabeza de Napoleón. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba. Napoleón da un paso al frente, toma con tranquilidad la corona de las manos del desconcertado pontífice, se vuelve hacia el auditorio y la coloca sobre su propia cabeza. El Papa quedó paralizado. Toda la catedral se quedó en silencio. Ese gesto significaba una sola cosa: mi poder no proviene de Dios, ni de la tradición. Proviene de mí mismo, de mis victorias, de mi voluntad, de mi genio. No le pido permiso a nadie para ser emperador. Yo lo soy. El niño que alguna vez odiaba a Francia se convirtió en su monarca autoproclamado. Pero justo después de ese acto de autoafirmación absoluta, mostró un lado muy distinto de sí mismo. Se volvió hacia Josefina, quien estaba arrodillada a su lado, y con la misma solemnidad serena le colocó la corona sobre la cabeza. En ese gesto estaba todo: ternura, reconocimiento, una declaración pública de que ella es parte inseparable de su triunfo. Compartió su gloria con ella frente al mundo entero, inscribiendo para siempre su alianza en la historia. Se convirtió en emperador, pero las antiguas monarquías de Europa no podían aceptar que un aventurero corso ocupara el trono de Francia. Se formó una nueva coalición en su contra. Austria, Rusia e Inglaterra iban a destruirlo, y él salió a su encuentro para lograr su victoria más grande. La coalición estaba decidida a destruirlo, y esto fue lo que sucedió. El ejército austríaco, bajo el mando del general Mack, avanzó hacia Baviera para esperar la llegada de las tropas rusas. El plan de los aliados era simple: unir fuerzas y aplastar a Napoleón por superioridad numérica. Esperaban que él se moviera lentamente hacia el este, pero Napoleón no jugaba según sus reglas. Su ejército, que estaba en la orilla del Canal de la Mancha, esperando invadir Inglaterra, se dio la vuelta y avanzó. No, mejor dicho, voló. 7 cuerpos de ejército, 200.000 hombres, atravesaron toda Francia y Alemania a una velocidad increíble. Fue una victoria no de bayonetas, sino de piernas. Los soldados marchaban hasta 50 kilómetros por día. Mientras los austríacos esperaban un ataque frontal, los cuerpos franceses, como unas gigantescas pinzas, los flanqueaban y se internaban profundamente en la retaguardia. El general austriaco Mack estaba en la fortaleza de Ulm y descubrió con sorpresa que los caminos por donde esperaba refuerzos habían sido cortados de repente. Las aldeas en la retaguardia estaban ocupadas por patrullas francesas. Quedó atrapado, sin escuchar ni un solo disparo, cortado del suministro y lejos del ejército ruso, que seguía distante. El 20 de octubre del año 1805, al comprender la desesperanza de la situación, Mack capituló. Más de 25.000 soldados austriacos, alineados en el campo frente a la fortaleza, depusieron las armas ante los franceses, que simplemente llegaron primero. Fue una victoria del puro intelecto, un triunfo de la logística y la rapidez sobre la táctica militar tradicional.
Después de derrotar a los austriacos cerca de Ulm, Napoleón tomó Viena. Pero la guerra no había terminado. El ejército ruso, bajo el mando de Kutuzov, se unió a los restos de las tropas austriacas. Ahora se enfrentaba a dos emperadores, el ruso Alejandro I y el austriaco Francisco II. Su ejército combinado superaba en número al francés. Los aliados estaban seguros de la victoria. Napoleón lo sabía, y decidió usar esa confianza excesiva en su contra. Eligió el lugar para la batalla decisiva, una llanura ondulada cerca de la aldea de Austerlitz, con un punto clave en el centro, las alturas de Pratzen. Luego, hizo algo impensable. Dejó esas alturas a la vista, entregando al enemigo la posición más ventajosa. Más aún, debilitó intencionalmente su flanco derecho, dando la impresión de que su ejército estaba estirado y vulnerable. Era una trampa, como si les dijera a los aliados: «Aquí está mi punto débil, golpéenlo aquí», y ellos cayeron en la trampa. En la mañana del 2 de diciembre de 1805, justo en el aniversario de su coronación, comenzó la batalla de Austerlitz. Una densa niebla cubría todo el campo, ocultando los movimientos de las tropas. El mando aliado, al observar el débil flanco derecho de los franceses, decidió lanzar su ataque principal allí y cortar el camino de Napoleón hacia Viena. Decenas de miles de soldados rusos y austriacos comenzaron a descender de las alturas de Pratzen para atacar a los franceses en el valle. Napoleón permanecía en el puesto de mando, observando en silencio. Sus mariscales estaban nerviosos. Él esperaba el momento en que las alturas, el centro de la posición enemiga, quedaran desiertas. Y llegó ese momento. Los rayos del sol invernal atravesaron la niebla, iluminando el campo. El famoso Sol de Austerlitz. Las alturas de Pratzen estaban casi abandonadas. Napoleón se volvió hacia el mariscal Soult y dijo: «Es hora de terminar esta guerra». Hasta entonces, ocultos en la niebla y los valles, los frescos cuerpos franceses avanzaron como un muro de hierro para el asalto. Irrumpieron en las alturas, sorprendiendo a las escasas tropas que tenían la tarea de protegerlas. En un instante, el ejército aliado quedó dividido en dos. El centro fue atravesado. El mando perdió el control, y las tropas que atacaban el flanco derecho cayeron en una trampa. Cortadas de las fuerzas principales, fueron atacadas por el frente, por el flanco y ahora también por la retaguardia, desde las alturas capturadas. Comenzó el pánico. La batalla se convirtió en una masacre. El ala izquierda del ejército aliado, acorralada contra los estanques congelados, se precipitó sobre el hielo. Soldados, caballos, cañones, todo se mezcló en una multitud desesperada. El hielo comenzó a romperse bajo el estruendo y el peso de miles de personas. Napoleón, al ver esto, ordenó a la artillería disparar no contra los hombres, sino contra el hielo. Los proyectiles rompían la capa helada. Hombres y caballos se hundían bajo el peso de su equipo. Un espectáculo aterrador. El acto final de una derrota completa. La batalla de los tres emperadores terminó con el triunfo absoluto de uno de ellos. Las consecuencias de esta victoria fueron colosales. Austria solicitó la paz de inmediato y se retiró de la coalición. Pero el golpe principal no fue contra el ejército, sino contra la propia historia. Después de Austerlitz, Napoleón creó la Confederación del Rin, formada por estados alemanes bajo su protectorado. Esto significó el fin de facto del Sacro Imperio Romano Germánico, ese mismo que había existido durante casi 1000 años. Un imperio que trazaba su historia desde Carlomagno. Simplemente dejó de existir. Fue borrado del mapa con un solo trazo de pluma del vencedor. Napoleón no solo ganó la batalla, destruyó toda una época. Se convirtió en el dueño de Europa continental. Solo quedaba un enemigo, inaccesible al otro lado del mar: Inglaterra. Sin poder vencer a su flota, decidió estrangular su economía. Declaró la guerra no a los soldados, sino a los productos, y esa guerra
lo llevó a un encuentro fatal sobre una balsa en medio del río. Se declaró la guerra a los productos, pero para asfixiar realmente a Inglaterra, era necesario cerrar cada puerto en el continente, y para lograr eso, se requería la sumisión total de toda Europa. Entre Napoleón y ese objetivo estaba Prusia. El ejército prusiano era considerado el modelo supremo del arte militar. Vivía de leyendas sobre su invencibilidad, construidas aún por Federico el Grande. Los oficiales prusianos miraban con abierto desprecio a los arrogantes franceses. Afilaban sus sables contra los escalones de piedra de la embajada francesa en Berlín, seguros de que aplastarían sin dificultad al general Corso. Napoleón ni siquiera se tomó la molestia de entrar en largos juegos diplomáticos. Respondió con pura velocidad. El 14 de octubre del año 1806 ocurrieron dos batallas simultáneas, en Jena y en Auerstadt. A menudo se las conoce juntas como Jena-Auerstadt. Fue un verdadero blitzkrieg del siglo XIX. Napoleón comandaba personalmente en Jena, mientras uno de sus mejores mariscales, Davout, se enfrentaba a las fuerzas principales prusianas en Auerstadt. Los cuerpos franceses se movían, desplegaban y atacaban con una precisión impecable, que los generales prusianos simplemente no podían contrarrestar a tiempo. Su famosa y cuidadosamente entrenada táctica lineal, pulida en desfiles, se desmoronó bajo los impactos de las columnas móviles francesas. En un solo día, el ejército legendario que durante décadas había sembrado el terror en Europa fue completamente aniquilado. El Estado prusiano cayó con una rapidez alarmante. Napoleón entró triunfante en Berlín. Su máquina de guerra parecía realmente imparable. Fue aquí, en la capital tomada del enemigo derrotado, donde decidió asestar el golpe principal a Inglaterra. Se emitió el famoso Decreto de Berlín. Con este documento, Francia declaraba a Gran Bretaña en un estado de bloqueo económico total. Analicemos cómo funcionaba esto desde adentro. El bloqueo continental no era un simple embargo comercial ni un aumento común de aranceles. Fue un intento sin precedentes de aislar por completo a la superpotencia económica mundial. Napoleón prohibió a todos los países subordinados y aliados realizar cualquier tipo de comercio, recibir barcos ingleses o incluso recibir correspondencia desde las islas británicas. Grandes hogueras ardían en las plazas de las ciudades europeas. Soldados franceses quemaban de forma simbólica telas, azúcar y café confiscados de origen inglés. Europa debía convertirse en una fortaleza absolutamente hermética. Pero en este ambicioso plan se escondía un error fatal. El bloqueo es como una cadena, y la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Si se deja, aunque sea un puerto abierto en toda la costa, desde las frías orillas del Báltico hasta el cálido Mediterráneo, el contrabando británico inundará el continente de inmediato. La economía europea se asfixiaba sin los productos industriales ingleses, los precios se disparaban y la tentación de romper la prohibición era enorme. Para que el sistema funcionara, Napoleón necesitaba controlar a todos por completo. Tuvo que convertirse en un gendarme global. Cuando Rusia se negó a seguir esas reglas, Napoleón dirigió su ejército hacia el este, para imponerlas por la fuerza. Aquí, en medio de las heladas tierras baldías de Prusia Oriental, el ejército francés chocó por primera vez sin éxito contra un muro que no pudo romper. El 8 de febrero del 1807, las tropas se enfrentaron en la nieve. La batalla de Preussisch-Eylau se convirtió en una de las más brutales en la carrera de Napoleón. Olviden la elegante partida de ajedrez y el sol radiante de Austerlitz. Esto fue una masacre ciega y brutal, bajo una tormenta de nieve implacable. El viento huracanado lanzaba copos densos directamente a los rostros de los soldados franceses. La visibilidad se reducía a unos pocos pasos. Cuerpos enteros perdían el rumbo, se desorientaban y caían bajo el fuego letal de las baterías rusas que disparaban a corta distancia.
Los caballos se hundían en la nieve profunda, la artillería quedaba atrapada. El mariscal Murat lanzó a la carga 10.000 jinetes, la mayor carga de caballería de su época, solo para salvar el centro francés de una ruptura total. Pero lo que más sorprendió a los franceses fue otra cosa. Los soldados rusos no retrocedían. Los fusilaban, sus filas se deshacían ante sus ojos, pero volvían a juntarse y seguían firmes, en silencio, en aquel infierno helado. Al final del día, el campo nevado se teñía de negro por la sangre y decenas de miles de cuerpos. Ninguno de los dos ejércitos logró una victoria decisiva. Napoleón quedó formalmente en el campo de batalla, pero en realidad fue una carnicería sangrienta sin vencedor. Por primera vez, Europa vio que el ejército de Bonaparte podía ser detenido, un oscuro presagio de la catástrofe que estallaría 5 años después. Pero en la primavera, el emperador francés tomó revancha y derrotó a los rusos en Friedland. El ejército ruso fue rechazado hasta las mismas fronteras de su imperio. Alejandro I se vio obligado a pedir la paz. Y aquí es donde el genio diplomático de Napoleón creó una de las escenas más icónicas de la historia mundial. En medio del río Niemen se construyó una enorme balsa plataforma con un lujoso pabellón decorado. Allí se encontraron personalmente Napoleón y Alejandro. La elección del lugar fue un brillante cálculo psicológico. El río servía como frontera natural. Ninguno de los poderosos monarcas llegó a tierra ajena como suplicante. Se encontraron en aguas neutrales, en el corazón mismo del continente, como dos deidades todopoderosas descendidas para rediseñar el destino de los mortales. Dentro de este palacio flotante, los dos emperadores literalmente dividían el mundo en dos. Napoleón se quedaba con Europa occidental y central, dejando a Alejandro el oriente. El emperador francés desplegó todo su carisma. Se abrazaron frente a los ejércitos alineados en las orillas, jurando una amistad eterna. Ese fue el Tratado de Tilsit, el punto más alto del poder de Napoleón, la cima a la que nunca volvería a ascender. Incluso logró que el zar ruso se uniera a su bloqueo. Parecía que nada podría detenerlo, pero cometió un error. Para cerrar por completo el continente a los productos ingleses, debía controlar los puertos de Portugal, y para eso tenía que atravesar España. Pensaba que sería un paseo fácil. Esa fue su condena. El plan parecía perfecto. Para asfixiar por completo la economía de Inglaterra, las tropas francesas debían cerrar los puertos de la desobediente Portugal, y para lograrlo, era necesario atravesar la península ibérica. En ese momento, la monarquía española ya estaba al borde del colapso, inmersa en intrigas familiares internas. El rey y su heredero se odiaban abiertamente. Napoleón tomó la medida que parecía más efectiva. Simplemente llamó a la familia real española a Francia para negociar, los mantuvo encerrados allí, los obligó a abdicar y colocó en el trono a su hermano mayor, José. Un enroque perfecto, sin derramamiento de sangre. Desde la lógica imperial, fue una jugada brillante. ¿Para qué gastar tiempo y recursos en una conquista a gran escala, si simplemente se podía cambiar el nombre y el liderazgo? El ejército de España era débil, el gobierno impopular, y según el emperador, el pueblo debería aceptar sin problemas las nuevas y más progresistas normas francesas. Parecía que sería otra tarea administrativa sencilla. Pero el 2 de mayo del año 1808, en la capital, Madrid, estalló una rebelión. La ciudad explotó de repente, y esto resultó totalmente incomprensible para los mariscales franceses. No se enfrentaron a unidades militares regulares con uniforme, sino a enormes multitudes de ciudadanos comunes. Las mujeres arrojaban desde las ventanas objetos pesados sobre las cabezas de los patrulleros que pasaban. Los artesanos, armados solo con cuchillos de cocina, atacaban a los jinetes equipados hasta los dientes. La rebelión en Madrid fue brutalmente y sangrientamente reprimida,
Pero en lugar de asustarse y someterse, todo un país se levantó en armas. Aquí radica el problema principal. Los franceses no se enfrentaron a una guerra convencional, sino a un movimiento guerrillero completamente nuevo. Los españoles inventaron una palabra especial para esto: guerrilla, que significa, literalmente, guerra pequeña. La maquinaria militar francesa estaba diseñada para batallas generales. Formaban líneas de infantería, sonaban los tambores, la artillería disparaba a cuadrantes, maniobraban, derrotaban al ejército enemigo, y su gobierno firmaba un tratado de paz. Todo era lógico y predecible. Pero en España no había un ejército unificado que se pudiera vencer con un solo y elegante golpe. El enemigo resultó ser el mismo paisaje y cada persona que vivía en esa tierra quemada por el sol. ¿Cómo vencer a un enemigo que no se presenta en un campo de batalla abierto? De día, parece un campesino común, caminando en paz por un camino polvoriento con su rebaño de ovejas. Pero de noche, saca un rifle oculto y degüella a un soldado francés rezagado. Las tropas imperiales, atrapadas en esta red invisible y asfixiante, reaccionaron como suelen hacerlo los ejércitos regulares, bajo una paranoia constante. Con un terror total, comenzaron ejecuciones masivas de rehenes. Cualquier habitante local encontrado con un arma era colgado de inmediato en los árboles a lo largo de los caminos. Los partisanos respondían con una crueldad aún mayor. Los convoyes de suministro franceses caían constantemente en emboscadas en estrechos desfiladeros montañosos. Los prisioneros eran sometidos a torturas atroces, se envenenaban pozos y se incendiaban puentes. El pintor español Francisco de Goya plasmó esta pesadilla en su famosa serie de grabados. En esas imágenes no hay vencedores ni héroes, solo cuerpos mutilados y rostros deformados por un terror primitivo. Fue una carnicería sin fin, completamente desprovista del menor atisbo de caballerosidad. No había uniformes elegantes, formaciones ceremoniales, ni rendiciones honorables, solo suciedad y un odio absoluto y salvaje. Mientras en el sur del imperio permanecía abierta esa herida terrible e incurable, en el mismo corazón de París se desarrollaba otra historia, muy personal. Napoleón estaba en la cima absoluta del poder político. Podía rediseñar las fronteras de antiguos reinos con un solo movimiento de su pluma, pero carecía de lo más importante para cualquier monarca. No tenía un heredero legítimo. Josefina, el amor de su vida, la mujer con quien comenzó su camino desde ser un general desconocido hasta convertirse en el dueño del continente, no podía darle un hijo. Piénsalo bien. Una persona que rompió todas las reglas del viejo mundo terminó sometiéndose a la regla principal de la monarquía, la ley de la sangre. Es una paradoja extraña del poder absoluto. Puedes controlar toda Europa. Tus leyes se aplican desde las costas del Atlántico hasta el Rin, pero toda esa gigantesca estructura depende únicamente del latido de tu propio corazón. Si mueres mañana por la puñalada de un puñal o por una bala perdida, todo se derrumbará ese mismo día. Los imperios necesitaban un fundamento sólido basado en la sucesión de sangre. Napoleón tuvo que tomar una decisión dolorosa. Decidió divorciarse de Josefina. Cuentan que, durante la cena, cuando finalmente pronunció esas palabras en voz alta, ella simplemente perdió el conocimiento. Fue una decisión de un frío estadista, no de un hombre enamorado. Sacrificó su felicidad personal por el futuro de la dinastía. Poco después, se casó con la princesa austríaca María Luisa, miembro de la antigua Casa de los Habsburgo. La ironía del destino. Un emperador nacido de la Revolución se casa con la sobrina de la ejecutada María Antonieta, buscando el reconocimiento de las monarquías tradicionales. En ese momento, el hombre vivo cedió definitivamente su lugar al símbolo de mármol del Estado. Mientras tanto, la guerrilla española continuaba drenando metódicamente la vida del ejército de Napoleón. España se había convertido en un verdadero agujero negro para el imperio.
Napoleón se veía obligado a enviar constantemente nuevos cuerpos de ejército más allá de los Pirineos, tropas que escaseaban de manera crítica en otros frentes. Cerca de 300.000 veteranos franceses de élite quedaban atrapados irremediablemente en esta interminable guerra de guerrillas por desgaste. No podían ni lograr una victoria definitiva, ni simplemente retirarse. Era un cáncer que corroía desde dentro la imponente maquinaria militar. Un conflicto local en las fronteras de Europa minaba sin que se notara los cimientos de todo el edificio, privando a Francia de su valiosa movilidad y recursos. España agotaba su imperio, pero él miraba hacia otro lado. La relación con el emperador Alejandro, su amigo de Tilsit, se estaba deteriorando. Rusia comerciaba en secreto con Inglaterra, rompiendo el bloqueo. Napoleón decidió que debía castigar al zar. Reunió el ejército más grande que Europa había visto jamás y lo condujo hacia el este. Buscaba una victoria rápida. Encontró su propia perdición. Él buscaba una victoria rápida, pero lo que siguió no se parecía a una guerra común. Fue más bien como una migración de pueblos. En el verano de 1812, en las riberas del río Niemen, se reunió una fuerza que Europa no había visto desde la caída del Imperio Romano. 600.000 hombres, polacos, italianos, holandeses, prusianos, austríacos, bávaros, españoles, representantes de 20 naciones, unidos bajo la bandera de un solo hombre, el ejército de toda la Europa conquistada, marchando para castigar a la última gran potencia que se atrevió a desafiar la voluntad del emperador. Las columnas se extendían por kilómetros. El brillo de las corazas, el bosque de bayonetas, el estruendo de miles de ruedas de artillería sobre la tierra. En el centro de todo estaba Napoleón, observando ese río vivo de acero y carne. Él confiaba en una campaña rápida y decisiva, una o dos batallas generales, la derrota del ejército ruso, una paz honorable con el zar Alejandro, y finalmente el bloqueo continental a Inglaterra sería absoluto. El 22 de junio de 1812, el ejército cruzó el Niemen y entró en territorio ruso. Los soldados marchaban cantando. Creían que la guerra terminaría en pocas semanas, en algún lugar cerca de Vilna o Smolensk. Ninguno de ellos podía saber que no solo cruzaban una frontera, estaban atravesando un límite donde la lógica de la guerra europea dejaba de funcionar. Pero la gran batalla nunca llegó. Los ejércitos rusos se retiraban, atrayendo al gran ejército cada vez más profundo en las vastas extensiones. Quemaban aldeas y depósitos de provisiones a su paso, dejando tras de sí tierra quemada. El sistema de abastecimiento francés, diseñado para guerras cortas en una Europa densamente poblada, comenzó a fallar. Los soldados pasaban hambre y miles de caballos morían. El ejército se desvanecía por enfermedades y deserciones mucho antes de enfrentarse cara a cara con el enemigo. Napoleón estaba furioso. Estaba acostumbrado a que el adversario aceptara la batalla donde él quería. Pero aquí, el enemigo era el propio espacio. Finalmente, los rusos se detuvieron. El 7 de septiembre del año 1812 tuvo lugar la batalla de Borodino, la más sangrienta no solo en la carrera de Napoleón, sino en toda la historia del siglo XIX. No hubo ninguna estrategia elegante, como en Austerlitz. Fue una carnicería directa y brutal. Los franceses atacaron las fortificaciones rusas una y otra vez. El cañoneo de artillería no cesó durante horas. El campo quedó cubierto de cadáveres. Al final del día, los franceses tomaron todas las posiciones clave, y el ejército ruso se retiró. Técnicamente, fue una victoria. ¿Pero a qué costo? Napoleón perdió decenas de miles de sus mejores veteranos, y lo más importante, no destruyó al ejército ruso. Este se retiró en completo orden, conservando su capacidad de combate. Él permanecía en el campo sembrado de cuerpos, sintiendo que aquella victoria no le había aportado nada. Continuó su avance hacia Moscú. La antigua capital
era su objetivo principal. Estaba convencido de que en cuanto sus tropas entraran en la ciudad, el zar Alejandro pediría la paz. Así era la ley de las guerras europeas. Si la capital caía, la guerra terminaba. El 14 de septiembre estaba en la colina Poklonaya, observando las cúpulas doradas de las iglesias moscovitas, esperando a la delegación de boyardos con las llaves de la ciudad. Pero nadie llegó. La ciudad estaba silenciosa, mortalmente silenciosa. Cuando su vanguardia entró en Moscú, los recibió un silencio ensordecedor. Casi todos los habitantes la habían abandonado. Eso Napoleón no podía entender. Había conquistado la ciudad, pero no había nadie que lo reconociera como conquistador. Entró en el Kremlin y se encontró con una ciudad fantasma. Y entonces comenzó lo peor. En distintos puntos de la ciudad estallaron incendios. Al principio pensó que era casualidad, un descuido de sus soldados. Pero el fuego se intensificaba cada vez más. Pronto quedó claro. Era un plan. Los rusos mismos incendiaban su capital para que no cayera en manos del enemigo. Durante varios días, observó desde las ventanas del Kremlin cómo un mar de fuego consumía la ciudad. El viento esparcía las chispas, y las casas de madera se incendiaban una tras otra. Su gran victoria, la culminación de toda la campaña, se convertía en cenizas ante sus ojos. Había derrotado al ejército ruso, había tomado su capital, y había perdido. Permanecía en una ciudad quemada, sin provisiones, sin refugios para el invierno, sin la menor señal de negociaciones de paz. Había caído en una trampa. De la Moscú de madera solo quedaban ruinas. Pasó un mes. El emperador guardaba silencio. Se acercaba el invierno. A mediados de octubre, Napoleón ordenó la retirada. Y comenzó el infierno. Ese ejército brillante, que en verano había cruzado el Niemen, se convirtió en una multitud de hombres harapientos. Caminaban por la misma devastada ruta de Smolensk por la que habían avanzado. Pero ahora no solo los perseguía el enemigo, sino también el hambre y el frío. La nieve caía sin derretirse. La temperatura bajaba cada vez más. Los soldados morían congelados en marcha. Los caballos caían y tuvieron que abandonar casi toda la artillería y los convoyes. La disciplina se vino abajo. Las unidades se transformaron en masas incontrolables, donde cada quien luchaba por su cuenta. La catástrofe alcanzó su punto máximo en el río Beresina. En noviembre, los restos del ejército intentaban cruzar por dos frágiles puentes construidos apresuradamente. Las tropas rusas los seguían de cerca. Se desató el pánico. Miles de personas desesperadas, soldados, heridos, mujeres del campamento, se lanzaron hacia el paso. Uno de los puentes se vino abajo. La gente caía al agua helada. Eran aplastados en la multitud. Se aferraban unos a otros y se hundían juntos. Una escena digna del infierno de Dante. Los ingenieros estaban hasta el pecho, en el agua congelada, y reparaban el paso hasta el último momento, muriendo de hipotermia, con la esperanza de salvar al menos a alguien. Lo que quedaba del gran ejército logró cruzar a la otra orilla. Pero ya no era un ejército. Era un puñado de sombras. Las cifras de esta campaña siguen siendo incomprensibles. De 600.000 soldados que entraron a Rusia, menos de 50.000 regresaron a Europa. 500.000 personas quedaron tendidas en las nieves rusas. El gran ejército dejó de existir. El mito de la invencibilidad de Napoleón quedó destruido. Toda Europa, que él había conquistado, vio que el emperador era vulnerable. Prusia, Austria, todos sus antiguos aliados y vasallos se levantaron contra él. La última batalla comenzaba, la batalla de las naciones. Zero. Después del desastre ruso, ya no era un depredador, sino una bestia herida. Y toda Europa, que durante años mantuvo en temor, se lanzó contra él, como una manada de lobos que huele sangre. La batalla decisiva tuvo lugar en octubre del año 1813. No se parecía a Austerlitz,
donde él dirigía la batalla como una sinfonía. Esto fue un juicio en el que los jueces y verdugos eran todos los pueblos que alguna vez había sometido: rusos, prusianos, austríacos, suecos. Todos llegaron a saldar cuentas. La ciudad elegida fue Leipzig. En el campo se enfrentaron más de 500.000 de personas. La guerra mundial del siglo XIX, justo en los campos de Sajonia. Durante 3 días retumbó la artillería. Durante 3 días se sucedieron ataques y contraataques desesperados. Pero esta vez, Napoleón no contaba ni con superioridad numérica, ni con un plan brillante que pudiera cambiar el curso de la batalla. Simplemente estaba rodeado. El desenlace estaba marcado. La batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de los Pueblos, terminó con su derrota aplastante. Los restos de su ejército se retiraron de regreso a Francia. Ahora, la guerra había llegado a su propia tierra. Durante varios meses más, siguió haciendo milagros. Con un puñado de reclutas, atacaba a los extensos ejércitos de los aliados. Volvía a ser aquel joven general de la campaña italiana. Rápido, audaz e impredecible. Pero no eran más que las convulsiones finales del imperio. Las fuerzas eran demasiado desiguales. Mientras luchaba en un flanco, el enemigo rompía por otro. Y pronto ocurrió lo que parecía imposible durante 15 años. El 31 de marzo del año 1814, los aliados entraron en París. Recuerden cómo Napoleón ingresaba a las capitales de Europa. Su guardia marchaba por las calles de Viena, Berlín, Madrid. Desde la colina de Poklonaya observaba Moscú. Ahora todo era al revés. Por los Campos Elíseos, la arteria principal de su imperio, avanzaban jinetes cosacos con largas lanzas. Los guardias prusianos marcaban el paso justo donde él solía recibir los desfiles de sus tropas victoriosas. Una simetría perfecta y humillante de su caída. En ese momento, Napoleón estaba en su palacio de Fontainebleau, cerca de la capital. Todavía no podía creer que todo había terminado. Reunía los restos de sus tropas, planeaba una contraofensiva, quería marchar hacia París para expulsar al enemigo. Pero sus propios mariscales entraron en su cuartel general. Ney, Oudinot, Lefebvre, hombres que le debían todo: títulos, riquezas, fama. Estaban cansados. Francia estaba agotada. Casi 20 años de guerra, casi ininterrumpida, habían agotado al país hasta la médula. Le dijeron que el ejército ya no lo seguiría, que debía abdicar. No fue una traición por odio, sino por un cansancio total. El 6 de abril de 1814, al comprender que todos lo habían abandonado, Napoleón renunció al trono. Los vencedores mostraron clemencia. Le conservaron el título de emperador, pero el imperio se redujo a una pequeña isla. Le asignaron en propiedad la isla de Elba, un pequeño pedazo de tierra en el mar Mediterráneo. Quedaba lo más difícil: la despedida. El 11 de abril, Napoleón se despidió de la guardia en la escalera de piedra de Fontainebleau. En el patio se alinearon varios cientos de sus soldados más leales, los viejos gruñones, como él los llamaba, veteranos que habían atravesado con el fuego y hielo, desde Egipto hasta Rusia. Sus rostros estaban marcados por cicatrices y sus uniformes descoloridos por decenas de campañas. Él bajó hacia ellos. En el silencio que reinaba, su voz sonó firme. Les agradeció por su lealtad y dijo que no podía permitir que Francia fuera desgarrada por una guerra civil. Luego pronunció: «Adiós, mis hijos». Pidió que le trajeran el estandarte. Cuando el portador le entregó la bandera con el águila dorada, Napoleón la abrazó y besó la seda. Y en ese momento, los antiguos guardias, curtidos en batallas y sin miedo, comenzaron a llorar. Sollozaron sin ocultar sus lágrimas. No era un emperador despidiéndose de su ejército. Era un padre despidiéndose de su familia. Creían que habían encerrado al león en una jaula. Pero en menos de un año, Napoleón escapará en secreto de Elba y desembarcará en Francia para lanzar su último desafío a toda Europa en Waterloo.
Europa celebraba. El león rompió la jaula. Y mientras avanzaba hacia París, en los salones de Viena aún resonaba la música. Monarcas, diplomáticos y generales se repartían la herencia de un imperio derrotado, redibujaban el mapa del continente, restauraban antiguas dinastías y estaban completamente seguros de que la bestia estaba encerrada en una pequeña isla, como en un zoológico. La paz parecía haber llegado para siempre. Napoleón, exiliado en Elba, no aceptaba la derrota, pero ¿quién le prestaba atención? Era ya historia. Y entonces, en medio de uno de los bailes, irrumpe un mensajero. Su rostro refleja pánico. Susurra algo al oído del emperador austríaco. La música se detiene. Por el salón corre un rumor improbable, absurdo. Él escapó. En febrero del año 1815, salió de la isla de Elba a bordo de un pequeño bergantín, acompañado por un puñado de guardias. Los barcos ingleses que patrullaban la zona no lo detectaron. El 1 de marzo, desembarcó en la bahía de Juan Bonaparte, en territorio francés. Con él iban cerca de 1000 hombres. Frente a él estaba todo un ejército, que había jurado lealtad al nuevo rey Luis XVIII. Su marcha hacia París no fue una operación militar, fue pura magia, imposible de explicar con lógica. Avanzaba de pueblo en pueblo, y en lugar de enfrentamientos, la gente caía de rodillas ante él. Los campesinos salían a los caminos con horcas y viejas armas, listos para seguirlo de nuevo. Las ciudades que se suponía debían cerrar sus puertas, las abrían y lo recibían con el repique de sus campanas. El mariscal Ney, uno de los que lo obligaron a abdicar, jura ante el rey que llevará a Bonaparte a París en una jaula de hierro. Reúne tropas leales y marcha contra el usurpador. Pero mientras más se acerca Napoleón, más se desvanece la confianza de los soldados. Para ellos, no es solo un fugitivo de una isla, es su leyenda viva, su padre, su gloria. Recuerdan no sus derrotas, sino los triunfos que él les regaló. La culminación ocurre cerca de Grenoble. El camino de Napoleón lo bloquea el 5º Regimiento de Infantería. Los soldados cargan sus fusiles. Un oficial da la orden de apuntar. Entre ellos hay apenas unos metros. Cualquier disparo podría desatar una sangrienta guerra civil. Entonces, Napoleón hace su movimiento más audaz y brillante en toda su vida. Ordena a su pequeña guardia que baje las armas. Se desmonta del caballo y solo, con su viejo frac gris, camina directamente hacia los cañones apuntados. Se acerca casi a quemarropa, se detiene, se abre el frac en el pecho y pronuncia unas palabras que quedaron en todos los libros de historia. «Soldados del Quinto, ¿me reconocen? Si quieren matar a su emperador, aquí lo tienen frente a ustedes». Se instala un silencio absoluto. Los segundos se alargan como horas. Los soldados lo miran. Sus manos tiemblan. El oficial grita de nuevo: ¡Fuego! Pero su voz se pierde en ese silencio. De repente, uno de los soldados baja su fusil. Luego otro. Y un tercero. En un instante, toda esa línea de bayonetas se desmorona. Los soldados arrancan de sus uniformes las blancas cocadas de los Borbones, las lanzan al barro y gritando «¡Viva el emperador!», corren hacia él, llorando, abrazando su caballo, besando sus manos. Nadie levantó un arma. Él acaba de conquistar un ejército con solo su presencia. 20 días después, sin disparar ni un solo tiro, entrará en París y volverá a ser el gobernante de Francia. Pero Europa no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Esta vez, no hubo negociaciones. Fue declarado fuera de la ley, enemigo de la humanidad. Contra él se movilizó la séptima coalición, ingleses, prusianos, austríacos y rusos, que volvieron a reunir sus ejércitos. Napoleón entendía que solo tenía una oportunidad: dar un golpe rápido y devastador, derrotar a sus enemigos por separado, antes de que se unieran. Reunió un nuevo ejército,
y avanzó hacia Bélgica. El 18 de junio del año 1815, se enfrentó al ejército del duque de Wellington cerca de la pequeña aldea de Waterloo. La última apuesta. Todo o nada. El campo de batalla se convirtió en un lodazal. La noche anterior a la batalla, cayó una lluvia torrencial. El suelo se volvió fangoso, los cañones se atascaban y a la caballería le resultaba difícil atacar. Napoleón tuvo que posponer el inicio del ataque varias horas para que la tierra se secara un poco. Esas horas resultarían decisivas. Frente a él estaba el Duque de Hierro, Wellington, un táctico perseverante y frío, un maestro en la defensa, y hacia el este ya avanzaba apresuradamente el ejército prusiano bajo el mando del viejo mariscal Blücher, quien odiaba ferozmente a Napoleón. Era una carrera contra el tiempo. Durante todo el día se libró una batalla encarnizada. Los franceses atacaban una y otra vez. La caballería del mariscal Ney embestía en oleadas contra los cuadrados de infantería británicos, que resistían hasta la muerte, cubiertos de bayonetas como si fueran enormes erizos de hierro en medio de un campo envuelto en humo de pólvora. El centro de las posiciones de Wellington, la granja de la High St, cambió varias veces de dueño. Al caer la tarde, el ejército británico estaba al borde del agotamiento total. Muchos regimientos habían perdido la mitad de sus efectivos. Wellington, al mirar sus filas cada vez más dispersas, rezaba en voz alta: «Que venga la noche o que llegue Blücher». Entonces, Napoleón decidió que había llegado el momento. Lanzó a la batalla su última reserva, su leyenda, la vieja guardia. A estos soldados con altos gorros de oso los llamaban los inmortales. En 15 años de guerras, nunca retrocedieron una sola vez. Su aparición en el campo de batalla siempre significaba la victoria. Avanzaban en ataque con formación perfecta, al ritmo de los tambores, como en un desfile, sin prestar atención a la metralla ni a las balas. Tenían que romper el centro agotado de los ingleses y acabar con la guerra. Casi lo lograron. Arrollaron varios batallones británicos, pero Wellington lanzó contra ellos sus últimas tropas frescas, que hasta ese momento se habían escondido detrás de una colina. El ataque de la guardia se fue apagando. Bajo un fuego arrollador, por primera vez en su historia, los guardias se detuvieron, disminuyeron el paso, y luego comenzaron a retirarse. Y cuando por todo el campo francés corrió ese rumor, primero un susurro incrédulo, luego un grito de pánico de boca en boca: «¡La guardia se retira!», todo quedó decidido. Fue el colapso de un mundo. Si hasta la guardia huye, entonces todo está perdido. En ese mismo instante, en el flanco aparecieron las vanguardias del ejército prusiano, comandado por Blücher. El ejército, que se sostenía solo por la voluntad y la fe en su emperador, se rompió. Estalló el pánico. Los regimientos organizados se convirtieron en una multitud incontrolable, huyendo del campo de batalla. 100 días de esperanza se hundieron en el barro en Waterloo. Esta vez, no habría errores. No lo enviarían a una isla cercana. Lo mandarían al fin del mundo, a una roca en medio del océano Atlántico, de donde no hay regreso. Su batalla contra los hombres había terminado. Comenzaba su lucha contra la eternidad. Una solitaria roca volcánica en medio del Atlántico, la isla de Santa Elena, a 1000 millas de la costa más cercana. Aquí no hay ejércitos, ni coaliciones, ni espacio para maniobrar. Solo un océano infinito, un viento constante y los centinelas británicos. El hombre que rediseñó el mapa de Europa ahora está atrapado en un pedazo de tierra tan pequeño como una ciudad pequeña. Su imperio desapareció. Sus soldados están muertos o envejecidos. Parecería que el juego ha terminado. Pero no se rindió. Tras perder la guerra de acero y pólvora, inició una nueva batalla, la guerra de tinta y papel. Su última campaña fue la más importante, y en ella no podía fracasar.
Día tras día, hora tras hora, dictaba a sus compañeros en el exilio sus recuerdos. No se trataba de un simple recuento de hechos. Napoleón se reinventaba a sí mismo, transformaba al general aventurero en portador de las ideas revolucionarias y al emperador derrotado en un mártir sacrificado por las antiguas monarquías de Europa. Forjaba su leyenda con el mismo cuidado, lógica e irresistible fuerza con que en su momento organizaba las filas antes de la batalla. Luchaba por la inmortalidad. Durante 6 años libró esta última batalla. Su salud, deteriorada por la humedad constante y la decepción, se apagaba lentamente. El 5 de mayo del año 1821, en la segunda mitad del día, todo había terminado. Mientras afuera rugía una tormenta, el hombre que hizo temblar continentes yacía en su sencilla cama. Sus últimas palabras, dichas en un estado de confusión, fueron fragmentos de su vida. 4 palabras, 4 pilares que sostenían su mundo. Francia, el país que él, un corso, primero odió, pero luego amó y elevó a la cima de la gloria. Ejército, vanguardia, su herramienta, su familia, su apoyo, que siempre condujo consigo. Y por último, casi en un susurro, Josefina, el nombre de la mujer que fue su primer gran amor y su principal debilidad. En esas 4 palabras está toda su odisea. Murió como prisionero en una isla olvidada por Dios, pero la leyenda que construyó con tanto empeño en sus últimos años comenzó a vivir por sí misma. Creció, se transmitió de boca en boca, se imprimió en libros. En Francia cambiaron los reyes, ocurrieron nuevas revoluciones, pero la imagen del emperador se volvió cada vez más luminosa. Y así, en 1840, 19 años después de su muerte, Francia pidió a Inglaterra el permiso para traer los restos de Napoleón a su tierra natal. Lo que sucedió después es difícil de describir con palabras simples. El barco que llevaba sus restos navegaba por el Sena hacia París. Millones de personas se habían reunido en las orillas. Veteranos envejecidos con uniformes desgastados, que lo acompañaron por toda Europa, lloraban mientras rendían homenaje al ataúd de su emperador. Gente nacida después de su muerte se quitaba el sombrero ante un hombre que ya era un mito nacional. Todo el país lo recibía como un vencedor. Perdió en Waterloo, pero ganó la batalla por la memoria. Lo enterraron en la Casa de los Inválidos, un refugio para veteranos de guerra. El lugar no fue elegido al azar. Regresó entre sus soldados. El ataúd de porfido rojo fue colocado en una enorme cripta abierta, justo bajo la cúpula central de la catedral. Cualquiera que desee ver su sarcófago debe acercarse a la barandilla e inclinar la cabeza para mirar hacia abajo. Incluso después de la muerte, obliga al mundo a rendirle homenaje. Entonces, ¿quién fue él? ¿Un forastero corsario que se convirtió en símbolo de Francia? ¿Un tirano que bañó Europa en sangre? ¿O un genio que impuso con la bayoneta de sus soldados leyes modernas? La respuesta es que fue todo eso a la vez. Derribó el viejo orden, las monarquías feudales centenarias que parecían inamovibles, pero en sus ruinas sembró nuevas ideas. Igualdad ante la ley, libertades civiles, el derecho al talento y no al origen. El código civil que dejó fue más sólido y duradero que cualquiera de sus victorias. Fue un dictador, pero también un modernizador. Trajo la guerra, pero también el progreso. Su historia no es un cuento de héroes ni villanos. Es la historia de cómo un solo hombre, impulsado por ambiciones infinitas y una fría inteligencia matemática, logró cambiar el mundo para siempre. Demostró que el origen no importa cuando se enfrentan el talento y la voluntad. Y ese es su legado principal y eterno, que incluso hoy, 2 siglos después, sigue emocionando e inspirando. Su lucha contra la eternidad fue ganada.